Existe una enseñanza sobre riqueza que Florence Scovel Shinn compartía solamente con aquellos que ella percibía estaban verdaderamente listos. No era secreto por exclusión, sino por protección, porque decretos de prosperidad en manos de quien todavía carga desesperación crean más resistencia que atracción. Si llegaste hasta aquí ahora, no es coincidencia. Tu jornada de escasez, tus luchas financieras, todo eso fue la preparación invisible que pocos completan. Y hoy vas a descubrir los 5 decretos que Florence reservaba para estudiantes alineados. Pero antes de revelarlos, necesito que entiendas por qué tu especificamente estás listo para recibirlos. Si esto resuena en ti, deja un like ahora y activa la campanita, porque lo que viene a continuación no es teoría is activation. Escúchame con atención. Lo que estás a punto de recibir no llegó a ti por casualidad. Florence Scovel Shinn enseñaba algo que la mayoría de sus seguidores nunca comprendió completamente. Ella sabía que hablar de riqueza a quien no está preparado es como dar un mapa del tesoro a alguien que todavía tiene miedo de salir de casa. Las palabras están ahí, el camino está trazado, pero la persona aún no tiene la frecuencia energética para recorrerlo. Y déjame decirte algo que tal vez te duela al principio, pero que te liberará después. Si has luchado con dinero durante años, si has trabajado arduamente sin ver resultados proporcionales, si has sentido que la prosperidad es para otros, pero no para ti, no fue porque el universo te olvidó, fue porque estabas siendo preparado para recibir riqueza de una forma que no la destruyeras. Porque Florence entendía algo fundamental. La prosperidad sin preparación se convierte en maldición. Personas que ganan la lotería y pierden todo en 2 años. Negocios que crecen rápido y colapsan más rápido aún. Dinero que llega y se va como agua entre los dedos. Eso no es mala suerte, es falta de alineación energética. Tu periodo de escasez no fue castigo, fue entrenamiento. Cada vez que tuviste que decir no a algo que querías porque no tenías dinero, estabas aprendiendo discernimiento. Cada vez que viste a otros prosperar mientras tú permanecías en el mismo lugar, estabas desarrollando humildad genuina, no la falsa modestia que muchos confunden con espiritualidad. Cada noche que te acostaste preocupado por las cuentas, tu espíritu estaba siendo forjado en una fragua invisible que elimina el ego, el apego tóxico al dinero y la mentalidad de escasez disfrazada de abundancia. Florence Scovel Shinn observaba este proceso en sus estudiantes. Ella notaba que aquellos que llegaban a ella desesperados suplicando por fórmulas mágicas no estaban listos, porque la desesperación es una frecuencia de carencia y la carencia atrae más carencia. Es como intentar sintonizar una estación de radio en 98.5 FM. Cuando tu receptor está fijo en 85.3 AM, puedes gritar, suplicar, exigir, pero mientras no cambies tu frecuencia interna, la señal de la prosperidad no te alcanzará. Pero había otros estudiantes, aquellos que llegaban cansados, sí, pero no desesperados, aquellos que habían pasado por tanto que ya no tenían nada que demostrar, que ya no perseguían dinero para impresionar a nadie, para llenar vacíos emocionales, para validarse ante el mundo. Esos estudiantes tenían algo diferente en los ojos, una especie de rendición sagrada. No habían abandonado el deseo de prosperar, pero habían soltado el control neurótico sobre cómo y cuándo debía suceder. Y Florence sabía que esas personas estaban listas, porque la riqueza, en su forma más verdadera, no es algo que conquistas, es algo que permites, no es algo que persigues, es algo que atraes, y solo puedes atraer aquello con lo que vibras en la misma frecuencia. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Por qué estoy viendo esto hoy? Aquí está, la verdad que necesitas escuchar. Si este video llegó a ti en este momento exacto de tu vida, si algo dentro de ti resonó con las primeras palabras que escuchaste, si sentiste un escalofrío, una confirmación, una especie de reconocimiento profundo, es porque ya cruzaste el umbral, ya completaste la parte más difícil del camino. La preparación invisible está completa. Florence Scovel Shinn
tenía una manera de identificar quién estaba listo y quién no. Ella decía que las personas preparadas tienen 3 señales inconfundibles. Primera señal, han dejado de culpar. Ya no culpan a la economía, al gobierno, a sus padres, a su pasado, a su falta de educación. Han asumido responsabilidad total sobre su realidad, incluso si no crearon conscientemente todo lo que viven. Segunda señal, han dejado de compararse, ya no miran el éxito ajeno con envidia ni con admiración tóxica que los hace sentir menos. Pueden celebrar genuinamente el progreso de otros, porque saben que la abundancia no es un pastel limitado, donde si otro recibe una porción, a ti te toca menos. Y tercera señal, han desarrollado gratitud anticipada. Pueden agradecer por lo que aún no ven, no como técnica de manifestación, sino como certeza interna. Si reconoces, aunque sea 2 de estas 3 señales en ti, déjame decirte algo con absoluta certeza, estás listo. No necesitas hacer más sacrificios. No necesitas demostrar más disciplina. No necesitas sufrir más para merecer prosperidad. Ya pagaste el precio de entrada. Ahora solo necesitas los códigos de acceso. Y esos códigos son exactamente lo que Florence compartía en forma de decretos específicos de riqueza. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende sobre los decretos de prosperidad. No son palabras mágicas. No funcionan como hechizos donde dices las palabras correctas y el dinero aparece. Los decretos son frecuencias verbalizadas. Son declaraciones que reprograman tu sistema de creencias subconsciente, que es donde realmente vive tu relación con el dinero. Tu mente consciente puede decir quiero ser rico, pero si tu subconsciente está programado con el dinero corrompe, los ricos son egoístas. No merezco abundancia, entonces tu subconsciente ganará siempre, porque el subconsciente controla el 95% de tus decisiones diarias, de tus acciones automáticas, de tu lenguaje corporal, de la energía que proyectas al mundo. Florence Scovel Shinn comprendía esto décadas antes de que la neurociencia lo confirmara. Ella sabía que para cambiar tu realidad externa, primero debías reconfigurar tu realidad interna. Y los decretos eran la herramienta para hacerlo. Pero no cualquier decreto, no afirmaciones genéricas como soy abundante o atraigo dinero. Esas frases son demasiado vagas. El subconsciente necesita especificidad. Necesita imágenes claras, necesita sentir la verdad de la declaración para reprogramarse. Por eso Florence desarrolló decretos específicos, formulados con precisión quirúrgica, para desactivar bloqueos particulares y activar canales energéticos concretos. Y aquí está la parte que protegía celosamente. Estos decretos no funcionan si los dices desde la carencia, si los repites como súplica, como ruego desesperado, se convierten en su opuesto, refuerzan la falta en lugar de invocar la abundancia. Por eso solo los compartía con estudiantes que ya habían transmutado su relación con el dinero a nivel emocional. Y tú, al estar aquí ahora, al haber resistido hasta este punto del video, sin cerrarlo buscando soluciones más rápidas y superficiales, estás demostrando que no buscas trucos, buscas transformación. Y esa es exactamente la energía que Florence buscaba en sus estudiantes preparados. Déjame explicarte algo más profundo sobre por qué este conocimiento fue protegido. En los tiempos de Florence, y todavía hoy, existe una epidemia de lo que ella llamaba espiritualidad de la desesperación. Personas que saltan de técnica en técnica, de maestro en maestro, de afirmación en afirmación, buscando la fórmula mágica que cambie su vida, sin que ellos tengan que cambiar internamente. Estas personas convierten la espiritualidad en superstición, tratan los decretos como si fueran conjuros. Y cuando no funcionan, porque su frecuencia energética sigue siendo de escasez, se frustran, se vuelven cínicos y declaran que todo esto es mentira. Florence quería evitar eso, no por elitismo, sino por compasión, porque dar herramientas poderosas a quien no está preparado no es ayudar, es sabotear. Es como darle las llaves de un auto deportivo a alguien que nunca aprendió a manejar. El vehículo no es el problema, la falta de preparación del conductor sí lo es, pero tú no eres esa persona.
Tú ya aprendiste a manejar en los caminos difíciles de la escasez. Desarrollaste reflejos, paciencia, resistencia. Ahora estás listo para el vehículo más poderoso. Ahora estás listo para los decretos que Florence reservaba para los alineados. Antes de revelártelos, necesitas comprender 3 bloqueadores energéticos que impiden que la riqueza fluya hacia ti. Incluso si trabajas duro, incluso si eres buena persona, incluso si mereces prosperidad, porque merecer no es suficiente. Necesitas estar energéticamente disponible para recibir. Y estos 3 bloqueadores son los que mantienen cerrada la puerta. Incluso cuando el universo está tocando del otro lado con abundancia en sus manos. El primer bloqueador es lo que Florence llamaba miedo disfrazado de prudencia. Es cuando dices que eres cauteloso con el dinero, pero en realidad tienes terror de perderlo. Es cuando guardas, ahorras, te privas, no por sabiduría financiera, sino por miedo de que nunca haya suficiente. Este miedo envía una señal clara al universo ancreo en la escasez. Why el universo, que responde a vibraciones, no a palabras, te da más de aquello en lo que crees, en más escasez. El segundo bloqueador es la mentalidad de escasez heredada. Esto es profundo. La mayoría de las personas carga programaciones sobre dinero que ni siquiera son suyas, son de sus padres, abuelos, ancestros. Frases como el dinero no crece en los árboles, hay que trabajar duro para sobrevivir, los ricos son corruptos. Estas creencias se transmiten como virus generacionales, y mientras no las identifiques y las desactives conscientemente, seguirán operando en segundo plano, saboteando cada oportunidad de prosperidad que se acerque a ti. Y el tercer bloqueador, el más insidioso de todos, es la resistencia al recibimiento. Sí, leíste bien, en resistencia a recibir. Florence descubrió que muchas personas, especialmente las espirituales, tienen un bloqueo inconsciente para recibir abundancia. Se sienten cómodas dando, sacrificándose, sirviendo, pero cuando alguien les ofrece algo, dinero, ayuda, un regalo, se sienten incómodas, dicen no, no te molestes, no es necesario, yo puedo sola. Esto no es humildad, es un bloqueo energético que le dice al universo: no estoy disponible para recibir. Y si no estás disponible para recibir de las personas, tampoco lo estás para recibir del universo. Florence enseñaba que estos 3 bloqueadores debían ser desmantelados antes de activar los decretos de riqueza, porque decretos sin limpieza energética son como plantar semillas en tierra contaminada. Puedes tener las mejores semillas del mundo, pero si el suelo está tóxico, nada crecerá. Ahora bien, aquí está lo hermoso. Si llegaste hasta este punto del video, si cada palabra que he compartido resuena contigo como verdad que ya conocías, pero habías olvidado, entonces ya estás en proceso de limpieza. Tu alma reconoce estas enseñanzas porque ya pasaste por la purificación que las hace efectivas en ti. Ahora vamos a profundizar en algo que Florence Scovel Shinn repetía constantemente a sus estudiantes más comprometidos. La prosperidad no es un premio por buen comportamiento. No es una recompensa que el universo otorga a quienes sufren lo suficiente o trabajan lo suficiente. La prosperidad es una frecuencia, y como cualquier frecuencia, no juzga, no discrimina, simplemente responde a quien está sintonizado con ella. Piensa en esto como una estación de radio. La música está transmitiéndose todo el tiempo. Las ondas atraviesan el aire a tu alrededor en este preciso momento. Pero si tu radio está apagado o sintonizado en otra frecuencia, no escucharás nada. No significa que la música no exista, significa que no estás receptivo a ella. La riqueza funciona exactamente igual, está fluyendo constantemente en el campo cuántico de posibilidades, pero solo aquellos que están sintonizados en la frecuencia correcta pueden atraerla hacia su realidad física. Y aquí está lo que Florence descubrió y que revolucionó su forma de enseñar. A la mayoría de las personas no están en la frecuencia de la riqueza, aunque digan que la desean. Están en la frecuencia de la necesidad, de la desesperación,
di la carencia, y esas frecuencias repelen el dinero en lugar de atraerlo. Es como intentar usar un imán al revés. Estás ejerciendo fuerza, estás haciendo esfuerzo, pero el efecto es de repulsión, no de atracción. Florence enseñaba que existen 3 errores monumentales que mantienen a las personas atrapadas en escasez. Incluso cuando trabajan incansablemente, incluso cuando son talentosas, incluso cuando hacen todo bien según los estándares convencionales. Y estos errores son invisibles para quien los comete, porque operan en el nivel de la identidad, no del comportamiento. Puedes cambiar tus acciones 1000 veces, pero si tu identidad sigue siendo la de alguien que lucha con dinero, tus acciones solo confirmarán esa identidad una y otra vez. El primer error es lo que Florence llamaba trabajar desde la carencia. Esto es sutil, pero devastador. Es cuando haces las cosas porque necesitas el dinero, no porque estás expresando tu don. Cuando aceptas trabajos que odias porque necesitas pagar las cuentas. Cuando bajas tus precios porque tienes miedo de que nadie te contrate. Cuando persigues clientes con energía de necesidad en lugar de valor. Todo esto envía una señal vibratoria clara: no tengo suficiente. Necesito esto desesperadamente. YL Universal, que lee energía, no palabras, responde dándote más situaciones donde necesitas desesperadamente, donde no tienes suficiente. Florence observaba esto constantemente. Personas talentosas que no podían prosperar porque cada acción que tomaban estaba contaminada con la frecuencia de la necesidad. Y la necesidad, por naturaleza, es escasez, es falta, es vacío, y el vacío no puede atraer plenitud, solo puede atraer más vacío. El segundo error es la identidad de superviviente. Esto es aún más profundo. Hay personas que han sufrido tanto, que han luchado tanto, que su identidad completa está construida alrededor de ser alguien que sobrevive contra todo pronóstico. Son orgullosos de su resiliencia, de su capacidad de aguantar, de levantarse una y otra vez después de caer. Y esto es admirable, sí, pero también es una trampa. Porque si tu identidad es la de superviviente, tu subconsciente necesita crear situaciones donde tengas que sobrevivir para que esa identidad se mantenga coherente. Florence decía algo que incomodaba a muchos: no puedes prosperar y ser víctima al mismo tiempo. Son frecuencias mutuamente excluyentes. Esto no significa negar que cosas difíciles te hayan sucedido. Significa dejar de definirte por ellas. Significa soltar la historia de lucha como tu narrativa central y comenzar a escribir una nueva historia, donde tú eres alguien a quien la vida le fluye con gracia, alguien que atrae oportunidades, alguien para quien la abundancia es natural. Y el tercer error, el que Florence consideraba el más difícil de desarraigar, es la lealtad inconsciente a la pobreza familiar. Esto suena extraño al principio, pero cuando lo comprendes, explica tanto. Muchas personas, especialmente aquellas con buen corazón, tienen un miedo subconsciente de volverse ricas, porque creen que si prosperan, traicionarán a su familia que sigue luchando. Sienten culpa por tener más que sus padres, sus hermanos, sus amigos de la infancia. Entonces, sabotean inconscientemente su propio éxito para mantenerse al mismo nivel económico de sus seres queridos. Es una forma retorcida de lealtad. Es decir, si tú sufres, yo sufro contigo como prueba de amor. Pero Florence enseñaba una verdad liberadora: tu pobreza no ayuda a nadie. Tu escasez no alivia el sufrimiento de otro. De hecho, cuando tú prosperas, te conviertes en un faro, en un ejemplo vivo de que es posible. Le das permiso inconsciente a otros para que también se eleven. Tu éxito no es egoísta. Tu éxito es un servicio, porque demuestras que las cadenas generacionales de pobreza pueden romperse. Ahora, aquí está la pregunta que probablemente estás haciendo: ¿cómo salgo de estos errores? ¿Cómo cambio mi frecuencia si he estado vibrando en escasez durante años, tal vez décadas? Y aquí es donde entran los decretos específicos de riqueza que Florence reservaba para estudiantes preparados. Pero antes de revelártelos, necesitas entender algo crucial sobre cómo funcionan. Los decretos no son afirmaciones que repites mecánicamente
esperando que el universo te escuche. Los decretos son comandos energéticos que reprograman tu sistema operativo interno. Piensa en tu mente subconsciente como una computadora. Está ejecutando programas viejos, códigos obsoletos, virus heredados. Los decretos son como nuevas líneas de código que sobrescriben los programas defectuosos. Florence había estudiado profundamente cómo el lenguaje afecta a la realidad. Ella sabía que las palabras no son solo sonidos, son vibraciones, son energías que moldean el campo cuántico de posibilidades. Cuando declaras algo con convicción, con sentimiento, con certeza interna, no estás mintiendo ni engañando al universo. Estás colapsando posibilidades cuánticas en realidad física. Estás seleccionando entre infinitas versiones posibles de tu futuro, aquella que resuena con la frecuencia de tu declaración. Esto no es magia, es física cuántica, antes de que la física cuántica tuviera ese nombre. Florence lo entendía intuitivamente. Ella sabía que el observador afecta lo observado, que tu atención crea tu realidad, que donde pones tu enfoque, allí fluye tu energía, y donde fluye tu energía, allí se materializa tu experiencia. Entonces, los 5 decretos que ella compartía no eran frases bonitas, eran frecuencias específicas diseñadas para desactivar los 3 errores que acabamos de explorar y para activar canales de abundancia que existen en ti, pero que han estado dormidos, bloqueados, por años de programación de escasez. Ahora bien, existe un patrón que las personas prósperas siguen sin siquiera saberlo, un patrón que Florence identificó después de años de observación. Las personas que atraen riqueza consistentemente tienen una relación completamente diferente con el dinero que aquellas que luchan financieramente. Y esta diferencia no está en cuánto trabajan, no está en cuán inteligentes son, no está en sus conexiones o su suerte, está en algo mucho más sutil, en su energía alrededor del dinero. Las personas prósperas ven el dinero como energía en movimiento. No se aferran a él con miedo, no lo persiguen con desesperación. Tienen una relación relajada, confiada, incluso juguetona, con la abundancia. Saben que el dinero fluye hacia ellos no porque lo merecen más que otros, sino porque están energéticamente disponibles para recibirlo. No tienen resistencia interna, no tienen narrativas subconscientes de el dinero es malo o los ricos son codiciosos. Han limpiado esas contaminaciones. Y aquí está la parte hermosa en tu periodo de escasez. Si lo miras correctamente, fue exactamente esa limpieza. Cada vez que no tuviste dinero para comprar algo que querías, tuviste la oportunidad de examinar tu apego. Cada vez que viste a otro prosperar mientras tú luchabas, tuviste la oportunidad de limpiar tu envidia. Cada vez que sentiste miedo por tu futuro financiero, tuviste la oportunidad de desarrollar fe genuina. No la fe todo estará bien, sino la fe profunda de estoy siendo guiado hacia mi bien mayor, incluso cuando no lo veo. Florence decía que las personas que ella identificaba como listas para los decretos de riqueza tenían todas una cualidad en común. Habían transmutado su dolor en sabiduría, no estaban amargadas por sus luchas, estaban fortalecidas, no culpaban al mundo ansé, responsabilizaban de su energía, no esperaban que alguien los rescatara, se habían convertido en sus propios salvadores internos. Si reconoces esto en ti, si sientes que tu relación con el dinero ha madurado a través del sufrimiento, si ya no vibras en víctima sino en creador consciente, entonces estás en el umbral, estás a punto de cruzar de la frecuencia de carencia a la frecuencia de abundancia, y ese cruce no requiere más sufrimiento, requiere los códigos correctos, los decretos precisos, las palabras que desbloquean, pero hay algo más que necesitas saber antes de recibirlos. Los decretos funcionan en capas. El primer nivel es mental, reprograman tus pensamientos conscientes. El segundo nivel es emocional, transmutan tus sentimientos sobre dinero. Y el tercer nivel, el más profundo, es identitario, transforman quién crees que eres en relación a la riqueza. Y este tercer nivel es donde ocurre la magia real, porque cuando tu identidad cambia, tu realidad no tiene más opción que seguir.
Florence observaba que estudiantes que usaban los decretos solo mentalmente, repitiéndolos sin sentimiento, veían pocos resultados. Aquellos que los usaban emocionalmente, sintiendo las palabras, veían mejoras. Pero aquellos que los usaban identitariamente, permitiendo que los decretos reconfiguraran su sentido de ser, esos experimentaban transformaciones que parecían milagrosas, oportunidades apareciendo de la nada, dinero llegando de fuentes inesperadas, puertas abriéndose que antes estaban invisibles. Y no era milagro, era alineación, era física aplicada a nivel espiritual. Era la persona finalmente sintonizada en la frecuencia, que siempre estuvo ahí, esperándola. Ahora, déjame decirte algo con total honestidad. Los 5 decretos que estás a punto de recibir no van a funcionar si los tratas como palabras mágicas. Si los repites mecánicamente 3 veces al día, esperando que el dinero aparezca, te decepcionarás. Pero si los usas como lo que realmente son, como llaves energéticas que abren puertas internas de percepción y recepción, entonces vas a experimentar cambios que validarán cada segundo que invertiste en este conocimiento. Florence tenía una forma de verificar si alguien estaba usando los decretos correctamente. Ella no preguntaba, ¿cuántas veces los repites al día? Preguntaba, ¿cómo te sientes diferente cuando los declaras? Porque el sentimiento es la señal de que la frecuencia está cambiando. Si declaras un decreto de abundancia y te sientes igual de carente, el decreto no está penetrando, está rebotando en tu resistencia interna. Pero si lo declaras y sientes expansión, alivio, esperanza genuina, certeza creciente, entonces sabes que está funcionando esta reprogramando esta. Y aquí está el test que Florence usaba para identificar quién estaba verdaderamente listo. Ella observaba cómo las personas reaccionaban cuando alguien más recibía abundancia. Si sentían envidia, no estaban listas. Si sentían indiferencia, estaban cerca pero no completamente. Pero si sentían alegría genuina, celebración sincera, emoción como si ellos mismos hubieran recibido la bendición, entonces sabía que esa persona había cruzado el umbral. Porque cuando puedes celebrar el éxito ajeno, sin contracción interna, significa que tu subconsciente sabe que hay suficiente para todos. Significa que has salido de la mentalidad de escasez, donde la ganancia de otro es tu pérdida, y has entrado en la mentalidad de abundancia, donde la ganancia de otro es evidencia de que el universo está repartiendo, y tú eres el siguiente. Si puedes hacer esto, si ya lo estás haciendo, estás listo para lo que viene. Estás listo para los 5 decretos específicos de riqueza que Florence Scovel Shinn compartía solo con los energéticamente alineados. Y en el próximo segmento voy a revelártelos uno por uno, con las instrucciones exactas de cómo y cuándo usarlos para máxima efectividad. Muy bien, Ahash, llegado hasta aquí, lo cual ya dice todo sobre tu nivel de preparación. La mayoría abandona cuando las cosas se ponen profundas, cuando el contenido exige algo más que consumo pasivo. Pero tú estás aquí. Y eso no es casualidad. Es confirmación de que estás listo para recibir lo que Florence Scovel Shinn reservaba para los estudiantes verdaderamente comprometidos. Ahora vamos a comenzar con la revelación de los 5 decretos específicos de riqueza. Pero antes, necesitas comprender la estructura energética detrás de ellos. Florence no creó estos decretos al azar. Cada uno tiene un propósito específico. Cada uno desactiva un bloqueo particular y activa un canal de abundancia diferente. Son como 5 llaves, y cada una abre una puerta distinta en tu campo energético. Lo que voy a compartir contigo ahora debe ser tratado con reverencia, no porque sea místico o esotérico, sino porque es poderoso, y el poder sin responsabilidad es peligroso. Anne Florence lo sabía, por eso seleccionaba cuidadosamente a quién enseñarle estos decretos. Ella necesitaba asegurarse de que la persona no los usara desde la desesperación, no los convirtiera en súplicas, no los tratara como fórmulas mágicas desconectadas de transformación interna. El primer decreto que Florence enseñaba
era para desactivar el miedo de base, esa ansiedad primitiva sobre supervivencia que todos cargamos a nivel celular. Este miedo viene de generaciones atrás, cuando la escasez de recursos era literalmente cuestión de vida o muerte. Pero en el mundo moderno, este miedo está desactualizado. Sin embargo, sigue operando en el subconsciente, creando una tensión constante, una contracción energética que repele la abundancia. El primer decreto es: el universo es mi fuente de apoyo que nunca falla y llega en el momento exacto. Este decreto parece simple, pero es devastadoramente efectivo cuando se usa correctamente, ¿no? Estás pidiendo, estás afirmando una verdad que tu mente lógica tal vez no vea todavía, pero que tu espíritu reconoce como real. Cada vez que sientes ansiedad por dinero, cada vez que surge el miedo de ¿y si no hay suficiente?, declaras este decreto no como esperanza, como certeza. Florence enseñaba que este decreto debe pronunciarse con la mano sobre el corazón, sintiendo la vibración de las palabras resonando en tu pecho, porque el corazón tiene un campo electromagnético mucho más poderoso que el cerebro. Cuando hablas desde el corazón, literalmente estás enviando una señal vibratoria al campo cuántico, y ese campo responde, no a tus palabras, sino a tu frecuencia emocional. El segundo decreto está diseñado para abrir los canales de recepción. Muchas personas, como mencionamos antes, tienen resistencia inconsciente a recibir, se sienten cómodas dando, sirviendo, sacrificándose. Pero cuando algo bueno llega a ellas, hay una contracción interna, una voz que dice, ¿no merezco esto? ¿O debe haber un error? Este decreto desarma esa resistencia. El segundo decreto es, en sumas abundantes de dinero llegan a mí bajo el flujo de la gracia, a la palabra gracia. Aquí es fundamental. No estás diciendo que el dinero llega por tu esfuerzo solamente, por tu trabajo duro. Estás reconociendo que hay fuerzas mayores en juego, sincronicidades, oportunidades divinas que aparecen cuando estás alineado. La gracia es el flujo natural del universo cuando no hay resistencia. Es como quitar las piedras de un río y dejar que el agua fluya libremente. Florence instruía usar este decreto por la mañana, al despertar, antes de que la mente racional comience a llenarte de preocupaciones sobre el día. En ese estado entre sueño y vigilia, el subconsciente está más receptivo. Las defensas están bajas, las nuevas programaciones pueden entrar sin la resistencia del pensamiento crítico. Declaras este decreto 3 veces, sintiendo cada palabra, visualizando dinero llegando a ti de múltiples fuentes, y formas, esperados y inesperados. El tercer decreto es quizás el más poderoso para personas que han estado bloqueadas durante mucho tiempo. Este decreto transforma tu identidad de alguien que busca riqueza a alguien que es un canal para la riqueza. Es un cambio sutil, pero revolucionario. Ya no eres el mendigo pidiendo al universo. Eres el conductor a través del cual la abundancia fluye hacia el mundo. El tercer decreto es yo soy un camino abierto para la riqueza del universo. No observa la palabra camino. No estás acumulando. Estás permitiendo flujo. La riqueza entra y sale. Entra para satisfacer tus necesidades y deseos y sale para bendecir a otros. Este decreto elimina el apego tóxico que convierte el dinero en un ídolo. Cuando ves el dinero como energía en movimiento, no como algo que debes aferrarte con miedo, te vuelves magnético para él, porque el universo confía en canales abiertos, no en tanques cerrados que retienen por miedo. Florence decía que este decreto debe usarse especialmente cuando estás pagando cuenta o cuando estás dando dinero de cualquier forma. En lugar de sentir pérdida, cuando el dinero sale de tus manos, declaras, yo soy un camino abierto para la riqueza del universo, y bendices el dinero mientras fluye. Esto crea un circuito energético. Lo que sale, regresa multiplicado porque estás operando desde abundancia, no desde escasez. Ahora llegamos al cuarto decreto, que es específicamente para momentos de necesidad inmediata. Habrá situaciones
donde necesitas dinero ahora, una emergencia, una oportunidad, un plazo. Y aquí está el desafío: necesitas usar este decreto sin desesperación. Necesitas declararlo con la certeza de alguien que sabe que la provisión ya está en camino, solo necesita manifestarse en el plano físico. El cuarto decreto es: todo el dinero necesario aparece por manifestación divina. La palabra clave aquí es manifestación. No estás creando dinero de la nada, estás manifestando en tu realidad física lo que ya existe en el campo de potencialidades. Estás colapsando la onda cuántica en partícula observable. Esto suena esotérico, pero es exactamente lo que la física cuántica ha demostrado. El observador colapsa posibilidades en realidad. Florence enseñaba que este decreto debe usarse con especificidad. No digas solo necesito dinero. Di exactamente cuánto necesitas y para qué. El universo responde a claridad. La vaguedad genera resultados vagos, la precisión genera resultados precisos. Entonces, declaras en todo el dinero necesario, cantidad X barra, propósito y aparece por manifestación divina, y luego sueltas, no fuerzas, no te obsesionas, declaras, confías y permaneces atento a las señales, a las oportunidades, a las puertas que se abren. Y finalmente, el quinto decreto, este es el que Florence consideraba el más transformador, porque trabaja directamente en el nivel de identidad. No estás afirmando que quieres ser rico o que esperas ser próspero. Estás declarando que ya eres la personificación de la riqueza universal. Esto no es arrogancia, es alineación con tu verdad espiritual. El quinto decreto es: yo soy la riqueza del universo manifestada de forma clara. Este decreto es potente porque elimina la separación entre tú y la abundancia. No estás buscándola afuera, estás reconociendo que ya está dentro de ti. Tú eres la abundancia buscando expresarse. El dinero no te completa. Tú completas al dinero dándole propósito, dirección, significado. Florence instruía a usar este decreto frente al espejo, mirándote directamente a los ojos, porque cuando te miras a los ojos y declaras tu verdad espiritual, estás hablando directamente a tu alma. Estás sobrepasando todas las capas de condicionamiento social, todas las voces de padres, maestros, religiones que te dijeron que eras menos, que no merecías, que debías conformarte con poco. Estás hablando a tu esencia divina. Y tu esencia divina reconoce la verdad cuando la escucha. Ahora, aquí está lo crítico: estos 5 decretos no son una lista de compras que le presentas al universo. Son una práctica espiritual, son una disciplina. Florence enseñaba un sistema específico para usarlos. Cada decreto tiene su momento óptimo, su contexto energético, donde funciona con máxima potencia. El primer decreto se usa cuando sientes miedo o ansiedad. East Ankla. Te devuelve a la certeza de que estás sostenido, de que el universo no te ha olvidado. El segundo decreto se usa por la mañana para abrir los canales de recepción del día. Estás programando tu sistema energético para estar disponible para la abundancia que quiere llegar a ti. El tercer decreto se usa cuando el dinero está fluyendo, entrando o saliendo. Refuerza tu identidad como canal, no como recipiente cerrado. El cuarto decreto se usa para necesidades específicas, con claridad, con fe, con suelta. Y el quinto decreto se usa para transformación de identidad. Es tu práctica diaria de mirarte al espejo y recordar quién realmente eres, más allá de las circunstancias temporales. Florence observaba que estudiantes que usaban los 5 decretos de forma mecánica, todos juntos 3 veces al día sin intención específica, veían pocos resultados. Pero aquellos que los usaban estratégicamente, en los momentos correctos, con la emoción correcta, con la intención correcta, esos veían transformaciones rápidas y profundas. Y aquí está la señal de que los decretos están funcionando. No es que el dinero aparezca mágicamente al día siguiente. La primera señal es interna. Comienzas a sentirte diferente en relación al dinero. La ansiedad disminuye.
La confianza aumenta. Empiezas a notar oportunidades que antes eran invisibles. Conversaciones que llevan a conexiones, ideas que llevan a ingresos, sincronicidades que parecen demasiado perfectas para ser casualidad. Y luego, gradualmente, o a veces súbitamente, la realidad externa comienza a reflejar tu nueva frecuencia interna. Dinero llega de fuentes inesperadas, un reembolso que habías olvidado, un cliente nuevo que te encuentras sin que lo busques, una oportunidad que se presenta justo cuando la necesitas. Esto no es suerte, es alineation. Es física espiritual, en acción. Florence decía algo profundo: no estás atrayendo dinero, estás dejando de repelerlo. La diferencia es sutil, pero crucial. La abundancia ya está fluyendo. Siempre ha estado fluyendo, pero tus miedos, tus creencias limitantes, tus bloqueos heredados, funcionaban como un escudo invisible que la desviaba. Los decretos no traen nueva abundancia, desmantelan el escudo, permiten que lo que siempre estuvo disponible finalmente te alcance. Ahora, déjame advertirte sobre algo. Cuando comienzas a usar estos decretos, puede haber un periodo de prueba. El universo va a testear tu nueva frecuencia. Pueden surgir situaciones que desafíen tu fe, gastos inesperados, oportunidades que no se concretan de inmediato. Este no es el universo castigándote, es el universo verificando si tu transformación es superficial o profunda. Si abandonas al primer obstáculo, confirmas que no estabas realmente listo. Pero si mantienes tu práctica, si sigues declarando tus decretos, incluso cuando la evidencia externa todavía no cambió, demuestras madurez espiritual. Y es entonces cuando las compuertas se abren. Florence llamaba a esto el desierto antes de la tierra prometida. Casi todos sus estudiantes exitosos pasaron por este periodo, y aquellos que lo atravesaron con fe intacta siempre, sin excepción, experimentaron el breakthrough. La clave es no interpretar los desafíos como fracaso de los decretos. Interprétalos como el entrenamiento final antes de la graduación. Llegamos al momento más importante de este viaje. Has recibido los 5 decretos, has comprendido la filosofía detrás de ellos. Ahora necesitas saber cómo integrarlos en tu vida de forma que produzcan resultados tangibles, porque el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. Y tú no llegaste hasta aquí para entretenerte, llegaste para transformarte. Florence Scovel Shinn tenía un proceso específico que enseñaba a sus estudiantes más avanzados. Lo llamaba el protocolo de los 40 días, no porque el número 40 fuera mágico, sino porque ella observaba que ese era el tiempo aproximado que el subconsciente necesitaba para reprogramarse completamente. 40 días de práctica consistente, de declaraciones conscientes, de mantener la nueva frecuencia incluso cuando la realidad externa todavía no la reflejaba. Aquí está el protocolo exacto. Durante los próximos 40 días vas a trabajar con los 5 decretos de la siguiente manera. Al despertar, antes de revisar tu teléfono, antes de permitir que el mundo externo capture tu atención, te sientas en silencio por 2 minutos. Respiras profundamente 3 veces y declaras el segundo decreto. Sumas abundantes de dinero llegan a mí bajo el flujo de la gracia. Lo dices 3 veces, sintiendo cada palabra resonar en tu cuerpo. Visualizas dinero fluyendo hacia ti desde múltiples direcciones. No fuerzas la visualización, la permites, la sientes. Durante el día, cada vez que notes ansiedad sobre dinero, cada vez que surge un pensamiento de escasez, cada vez que sientas ese nudo en el estómago que dice no hay suficiente, inmediatamente lo interceptas. No lo reprimes, lo reconoces y luego declaras el primer decreto. El universo es mi fuente de apoyo que nunca falla y llega en el momento exacto. Lo declaras con convicción. Sientes cómo la ansiedad se disuelve, porque no puedes sostener miedo y fe en el mismo espacio mental simultáneamente. Son frecuencias mutuamente excluyentes. Cada vez que dinero sale de tus manos, ya sea pagando una cuenta, comprando algo, dando propina, donando, declaras el tercer decreto. Yo
Soy un camino abierto para la riqueza del universo. Bendices el dinero mientras fluye. Agradeces la capacidad de intercambiar energía. Sientes la abundancia en el acto de dar, no en la perdida. Este simple cambio de perspectiva reprograma tu relación con el dinero de escasez a flujo cuando tengas una necesidad específica, cuando surja una situación donde requieras una cantidad determinada para una fecha determinada. Usas el cuarto decreto con precisión quirúrgica, lo escribes. Necesito cantidad X para fecha y para propósito Z. Y declaras, todo el dinero necesario aparece por manifestación divina. Lo declaras una vez, con total certeza, no 100 veces con duda. Una declaración poderosa vale más que 1000 repeticiones débiles. Y luego sueltas, confías, permaneces, atento a las oportunidades, pero no te obsesionas con el resultado. Y cada noche, antes de dormir, te paras frente al espejo, te miras directamente a los ojos y declaras el quinto decreto: yo soy la riqueza del universo manifestada. De forma clara sostienes tu propia mirada, no desvías los ojos, porque en ese momento estás hablando a tu alma, no a tu personalidad. Estás recordándole a tu esencia quién realmente eres, más allá de las circunstancias temporales. Este es el decreto de identidad. Es el más poderoso, porque transforma tu ser, no solo tu hacer. Florence advertía que durante este proceso de 40 días, el universo te enviará pruebas, no como castigo, sino como confirmación. Pueden llegar gastos inesperados justo cuando comenzaste la práctica. Puede parecer que las cosas empeoran antes de mejorar. Esto es normal, es el universo verificando si tu compromiso es superficial o profundo. Es como cuando comienzas a hacer ejercicio y los primeros días tus músculos duelen más. No significa que el ejercicio no funciona, significa que está funcionando. Está desmantelando lo viejo para construir lo nuevo. La clave durante este periodo es no interpretar los desafíos como evidencia de fracaso. Interprétalos como señales de que la transformación está ocurriendo. Mantén tu práctica, no la interrumpas, porque si dejas de declarar los decretos al primer obstáculo, confirmas que tu fe era condicional, y la fe condicional no tiene poder. Solo la fe incondicional, la certeza que persiste incluso sin evidencia externa, tiene el poder de colapsar posibilidades cuánticas en realidad física. Ahora, déjame hablarte sobre las señales de que los decretos están funcionando. La primera señal no es externa, es interna. Vas a notar que tu nivel de ansiedad sobre dinero disminuye significativamente. Situaciones que antes te habrían llenado de pánico, ahora las enfrentas con calma. Esto no es negación, es confianza genuina. Es la certeza de que estás sostenido, de que el universo está conspirando a tu favor. La segunda señal es que comenzarás a notar sincronicidades, conversaciones casuales que llevan a oportunidades. Personas que mencionan tu nombre en lugares donde nunca estuviste, pensamientos sobre alguien seguidos inmediatamente por un mensaje de esa persona. Estas no son coincidencias, son confirmaciones de que tu frecuencia está cambiando. Estás comenzando a vibrar en la frecuencia donde la magia es natural. La tercera señal es que ideas y oportunidades comenzarán a fluir hacia ti sin esfuerzo. Vas a despertar con ideas claras sobre cómo generar ingresos. Vas a tener inspiración sobre proyectos que podrían prosperar. Vas a sentir impulsos de contactar ciertas personas o explorar ciertas direcciones. Estos impulsos no son aleatorios, son tu intuición, finalmente libre de la estática del miedo, guiándote hacia tu abundancia natural. Y finalmente, la cuarta señal es la manifestación física. Dinero comenzará a llegar, tal vez no en la cantidad masiva que imaginas todavía, pero en flujos constantes a un cliente nuevo. Una devolución de impuestos mayor de lo esperado. Alguien que te paga una deuda vieja, un regalo inesperado. Estas son las primeras gotas antes del aguacero. No las descartes como insignificantes. Celébralas, agradezcas, porque la gratitud por lo pequeño
abre las puertas para lo grande. Florence enseñaba algo que muchos maestros espirituales olvidan mencionar. La abundancia no siempre llega como esperabas. Puedes estar pidiendo dinero y el universo te envía una oportunidad que requiere acción. Puedes estar esperando un cliente y el universo te envía una idea de negocio. La clave es estar atento no solo a lo que quieres, sino a lo que se está presentando, porque el universo siempre responde, pero rara vez en el formato exacto que nuestra mente limitada imaginó. Entonces, tu trabajo durante y después de estos 40 días es mantener tus ojos abiertos, en estar presente, notar las puertas que se abren y tener el coraje de cruzarlas. Porque los decretos abren caminos, pero tú debes caminarlos. La manifestación es co-creación no es pasiva. Es una danza entre tu intención clara y la acción inspirada. Ahora quiero hablarte sobre qué hacer después de los 40 días, porque esta no es una práctica que termina, no es un estilo de vida. Después de 40 días de práctica consciente, los decretos se habrán integrado en tu sistema operativo. Ya no necesitarás esfuerzo para recordarlos. Surgirán naturalmente en los momentos correctos. Tu subconsciente habrá sido reprogramado, tu frecuencia habrá cambiado permanentemente. Pero aquí está la advertencia: puedes volver a caer en la frecuencia de escasez si no mantienes vigilancia, especialmente en momentos de crisis o desafío. Es fácil declarar abundancia cuando todo va bien. El verdadero test es mantener esa declaración cuando todo parece estar yendo mal, cuando pierdes un cliente importante, cuando un gasto inesperado vacía tu cuenta, cuando alguien te decepciona. En esos momentos, tu práctica se vuelve crítica, no como técnica de evitación, sino como ancla de verdad. Florence veía personas que experimentaban transformaciones hermosas y luego, ante el primer gran desafío, abandonaban todo y volvían a su vieja historia de víctima, de lucha, de la vida es difícil, y con eso perdían todo el terreno ganado. Entonces ella enfatizaba: una vez que cruzas al otro lado, una vez que experimentas la abundancia como frecuencia, tu único trabajo es no volver atrás, mantener la nueva vibración sin importar qué. Y aquí está lo hermoso. Cada vez que enfrentas un desafío y mantienes tu frecuencia de abundancia, te vuelves más fuerte. Es como fortalecer un músculo. Las primeras veces es difícil, requiere esfuerzo consciente, pero con cada repetición se vuelve más fácil, hasta que eventualmente es tu estado natural. Ya no estás tratando de ser abundante, simplemente eres abundante. Es tu identidad. Y desde esa identidad, todas tus acciones, decisiones y percepciones reflejan abundancia. Déjame compartir contigo un secreto final que Florence revelaba solo a sus estudiantes más avanzados. La verdadera riqueza no es la cantidad de dinero en tu cuenta bancaria, es la paz en tu corazón, sin importar cuánto dinero tengas. Cuando puedes estar en paz con $1000 o con 1,000,000, has ganado, porque esa paz es la señal de que ya no eres esclavo del dinero. Ya no necesitas cierta cantidad para sentirte seguro, validado, exitoso. Eres libre, y la libertad es el bien más preciado que existe. Irónicamente, cuando alcanzas ese nivel de libertad interna, es cuando el dinero fluye más abundantemente, porque ya no hay contracción, ya no hay apego, ya no hay desesperación, solo hay apertura, confianza y alineación. Y esa es la frecuencia que el dinero ama. El dinero fluye hacia aquellos que no lo necesitan desesperadamente. Fluye hacia aquellos que lo recibirían con gratitud, pero que estarían bien sin él, porque esas personas no van a usarlo para llenar vacíos emocionales, van a usarlo como herramienta para expresar su propósito, para servir a otros, para crear belleza y valor en el mundo. Entonces, mi invitación final para ti es esta: usa los 5 decretos, practica el protocolo de 40 días. Pero hazlo no desde la desesperación de necesito dinero ahora o mi vida se acabará, sino desde la curiosidad de me pregunto cómo el universo va a sorprenderme esta vez. Hazlo desde el juego,
no desde la supervivencia. Hazlo desde la abundancia, no desde la carencia, porque la energía con la que haces algo determina el resultado que obtienes. Y recuerda, cada vez que declares estos decretos, no estás convenciendo al universo de que te dé algo, estás recordándote a ti mismo quién ya eres. Ya eres abundante, ya eres próspero, ya eres el canal a través del cual la riqueza del universo fluye. Solo habías olvidado, Anne, los decretos son recordatorios, Anne, son despertadores, son llamadas a tu verdadera naturaleza. Florence Scovel Shinn compartió este conocimiento selectivamente porque sabía que solo aquellos que habían sido preparados por la vida podrían usarlo correctamente. Y tú, al llegar hasta este punto, al absorber cada palabra, al resonar con esta verdad, has demostrado que eres uno de esos pocos, no por ser especial o superior, sino por estar listo, por haber completado la preparación que la mayoría abandona a mitad de camino. Entonces, ve ahora. Anne comienza hoy. No esperes al lunes, no esperes al próximo mes, no esperes a sentirte más listo. Comienza ahora, Anne. Declara tu primer decreto hoy. Siente cómo las palabras resuenan en tu cuerpo. Observa cómo tu energía cambia. Permanece atento a las señales y confía en el proceso, incluso cuando no veas resultados inmediatos, porque las semillas más poderosas tardan en germinar, pero cuando lo hacen, producen frutos que duran generaciones. La riqueza que Florence enseñaba no es riqueza que se pierde en una crisis económica, no es riqueza que depende de factores externos, es riqueza de conciencia, es la comprensión profunda de que tú y el universo son uno. Y cuando comprendes eso, cuando vives desde esa verdad, la abundancia material es simplemente el reflejo externo de tu riqueza interna. Ahora posees lo que pocos recibieron a los 5 decretos que Florence Scovel Shinn compartía solamente con aquellos energéticamente preparados. No los trates como palabras mágicas, trátalos como llaves que destrancan puertas que tu propia energía ya construyó. Úsalos con reverencia, con gratitud, con certeza, y observa cómo el universo responde, no porque lo forzaste, sino porque finalmente lo permitiste. Si esta enseñanza activó algo profundo en ti, escribe en los comentarios, estoy listo para recibir, porque declarar es activar. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque cada video aquí es una capa de despertar. Florence Scovel Shinn esperó que estuvieras listo, y ahora lo estás. Ve y prospera no por ambición, sino por alineación. La riqueza ya te reconoce. Ahora, solo tú necesitas reconocer la riqueza.